Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al doctor Lino Linares. Él es cirujano plástico y lo he llamado para hablar sobre esas cirugías que quedan mal y hay que operarse 2, 3, 4 y quizás más veces. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantada. A ver, yo conozco médicos, amigos míos que son cirujanos plásticos que dicen yo no opero errores de otros. Y yo creo que no les falta razón, porque de repente otro hizo un desastre y este viene así como que enmendar el capote, ¿no? ¿Qué pasa Sí, cuando alguien queda mal operado? sí, bueno, por supuesto que cuando uno acepta al paciente ya se convierte en prácticamente la persona que asume la responsabilidad de los resultados que otros tuvieron. Y Ujú. eso lo digo con conocimiento de causa. Muchas veces las pacientes como que se olvidarán también de que tal resultado que obtuvieron eh, fue debido a las cirugías anteriores y no con mis nuevas cirugías, pues, por ejemplo. Y por supuesto que también se les olvida cómo era antes de que yo las asumiera como cirujano. Y luego se dan cuenta cuando uno les presenta los cambios en la fotografía, oye, doctor, sí, gracias, más bien, disculpe por, por haber pensado otra cosa, pero sí es verdad, se ve un tremendo cambio, ya es distinto, me siento diferente, etcétera, etcétera. Pero sí, sí uno tiene que aclarar muy bien ese tipo de cosas antes de proceder a ser el cirujano que asume las consecuencias que otros tuvieron en su ejercicio sobre esa Claro, pero es paciente. que además a mí un cirujano plástico me opera mal y no vuelvo más nunca. O sea, debería decirle, vuélvame a operar ni de broma. O sea, me tengo que buscar otro. Y el otro me Sí, tiene, por favor, acépteme más bien. O sea, es como un ruego, ¿no? sí, sí. Bueno, y yo Está he visto pasando cosas, cada vez con más frecuencia, doctor. Es cierto, ¿no? sí, sí, bastante. ¿Por He qué? visto, he visto también pacientes, oye, he tenido que rechazar una acción desde el punto de vista quirúrgico sobre esas pacientes debido ya a su muy mala condición y de riesgo para su Así como, salud. como en qué caso, como en qué caso. Ok, sobre todo con cirugías mamarias, cirugías en las cuales la vascularidad se va haciendo cada vez más precaria en la medida que se reinterviene la paciente en múltiples oportunidades. Y en las pacientes, yo les pido estudios especiales para ver la vascularidad del complejo areola-pezón y asumimos, oye, riesgos importantes, más no riesgos críticos, que tengan una seguridad prácticamente absoluta de que la paciente va a tener una necrosis completa de la areola. En Wow. esos casos, en esos casos yo le sugiero a la paciente, mira, te va a suceder esto con un muy alto porcentaje, un 90%, un 100%, no vale la pena asumir eso o la cirugía quedaría solamente limitada a este tipo de cosas y no se pudiese hacer una reintervención global como lo teníamos pensado inicialmente antes de los estudios. Y cuáles son esas complicaciones? Por ejemplo, una cirugía de mamas que supuestamente se las hacen tantas veces y que quedan mal. ¿Qué Bueno, pasa? muchas veces no se deben al hecho de mala praxis médica o el desconocimiento del cirujano, sino también se pueden suceder por otras causas, como por ejemplo la Ujú. intervención de terceros en el manejo de los pacientes en el postoperatorio, eso se está viendo también, o la participación de cirujanos que aunque son cirujanos plásticos, aunque tienen su certificación como cirujano plástico, no tienen el dominio de ese tipo de cirugía. Pues. Wow, pero La ¿de cirugía, dónde sacaron el título? bueno, pasan cosas, ¿no? Pero aparte de eso, existe lo que se llama la curva de experiencia. El cirujano que tiene muchísima experiencia, que hace reintervenciones, es un cirujano que lleva décadas como cirujano.
Claro, por y supuesto. por lo tanto tiene un aplomo y un dominio sobre las diferentes técnicas, los cambios de esas técnicas durante la realización de las intervenciones y también el conocimiento de las consecuencias que esos cambios pueden estar llevando para ese paciente. Entonces, Doctor, y lo voy saber a manejar. interrumpir porque tenemos que identificar el circuito y ya venimos con usted. Ya venimos con el doctor Lino Linares, cirujano plástico. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con el doctor Lino Linares. Él es cirujano plástico y estamos hablando sobre los riesgos de las reintervenciones, esas intervenciones que por alguna razón quedaron mal y la paciente o el paciente, porque también son hombres que se operan, van a casa de otro médico, en este caso a casa de otro cirujano plástico como el doctor Linares, a decirle, corrígeme este entuerto. También hay problemas, digo yo, que se presentan por las cirugías ambulatorias, que de repente son cirugías muy complicadas que no se deberían hacer en un consultorio y se están haciendo, ¿no? Bueno, es diferente cirugías de consultorio a cirugías ambulatorias. Cirugías ambulatorias cuando se realizan en un centro quirúrgico No, no, yo estoy que... hablando del consultorio, perdón. La Sí, sí, pregunta es sobre exactamente. el consultorio, ok. Sí, bueno, hay riesgos inclusive desde el punto de vista anestésico. Los consultorios no son para hacer cirugías con alto riesgo anestésico, ¿ok? Porque los pacientes no tienen un soporte adecuado de máquinas de anestesia, de eh, y participación de un anestesiólogo, el equipamiento para la parte de resucitación completa para ese paciente en caso de que se presente algún tipo de complicación cardiovascular o respiratoria. Claro, Entonces, pero por ejemplo, hay médicos que operan mamas en un consultorio. exactamente, sí lo hacen, Una sí lo locura, hacen. es una Exactamente, locura. es verdad, pero lo hacen. Wow. Y allí encontramos no solamente complicaciones desde el punto de vista anestésico, también encontramos complicaciones como las infecciones. Por ejemplo, no es lo mismo operar en un consultorio una cirugía de esas magnitudes, de esas magnitudes con la presencia de un implante que puede llevar consigo la proliferación de bacterias a su alrededor y por lo tanto es totalmente diferente la, el manejo desde el punto de vista bacteriológico que se hace en un quirófano con respecto a un consultorio. ¿Cuáles son los criterios suyos, doctora, a la hora de aceptar el error de otro médico? O sea, ¿cuándo los acepta y cuándo no? Bueno, realmente no estoy viendo ni de qué médico proviene para aceptarlo o no, ni de las complicaciones que tenga el paciente, sino de la posibilidad de ofrecerle algo mejor a ese paciente. Siempre y cuando exista esa posibilidad, bienvenido sea, procuramos la cirugía en sus mejores condiciones para que la paciente obtenga un mejor resultado. Usted me contó cuando estábamos conversando en el segmento anterior que ha rechazado personas que pueden presentar necrosis de mama por la pobre vascularización después de repetidas cirugías. Ese es el Sí, caso más frecuente. esa es probablemente la causa que me impide hacer una cirugía en una paciente que esté a riesgo de tener una necrosis muy cercana al 100%. ¿Y qué Ese es pasa? O sea, probablemente. ¿esa persona va a desarrollar la necrosis de todas formas o desarrollaría la necrosis si se opera? No, no. La va a desarrollar si se opera, si se reinterviene, si se hacen incisiones Ok. alrededor de la areola, del Bueno, núcleo entonces, claro, areolar. ahí juega la Y, responsabilidad del médico, pero 100%, ¿no? O sea, es usted quien... exactamente. Exactamente. Es una decisión que ya depende del cirujano que va a hacer una reintervención. Y por supuesto, llevado a cabo con una conversación con el paciente acerca de ese riesgo. Ya las pacientes, lo bueno es que cuando yo decido no hacer la cirugía, es porque ya tengo suficientes pruebas desde el punto de vista de imágenes, desde el punto de vista de laboratorios, de flujogramas, para hacerle ver objetivamente a la paciente que el riesgo es demasiado elevado y que hay que considerar eso
como un punto importante. ¿Y hacen Entonces, caso o se van a buscar otro médico? no, yo creo que la gran mayoría entiende porque fueron muy bien estudiadas previamente. Doctor, Vinieron se muy nos bien acaba el estudiadas. tiempo. Denos sus redes sociales para que la gente lo pueda seguir. Ok, muchísimas gracias por la entrevista y las redes sociales, estoy en todas las redes sociales con DR Lino Linares. Ajá, DR, la abreviatura de doctor Lino De Linares. doctor. Muchísimas Exactamente. gracias por habernos acompañado Bueno, la mañana de hoy. estamos para servirle siempre. Gracias. Despedimos al doctor Lino Linares, identificamos el circuito, ya venimos.